La enseñanza de esta mañana se llama La vida al revés. La vida al revés. Dice que estamos locos, Lucas. Tú y yo estamos locos. Vamos a ver si es verdad y de qué se trata la vida al revés. ¿Alguna vez usted vio algo en alguien, una situación, una persona o algo, y cuando usted vio lo que a esa persona le pasó, usted dijo, eso es injusto? Por ejemplo, cuando una persona es buena gente, es generosa, viene a la iglesia, es servicial, ¿sí? Y como esa persona que dice, ay, tan buena gente, y de repente le pasa algo difícil, y dice, uy, no es justo que a Julianito le pase eso. O tal vez uno mismo, tal vez alguna vez has pensado, bueno, yo soy buena gente, amo a mi esposa, no a mi esposo, soy un buen papá, no tomo, no bebo, no soy mujeriego, trabajo, y de repente, ¡pum!, te pasa algo, tú dices, Señor, pero esto no es justo. No sé si a usted le ha pasado eso, a mí me ha pasado. O a veces vemos un pillo, como decimos en Colombia, un bandido de esos por ahí, una persona bien moral y socialmente hablando mala, catalogado como bandido, y le va lo más de bien, y me dice, pero ¿cómo así? Eso no es justo, no es justo. Mira Julanito cómo es de terrible, cómo trata de mal la esposa o el esposo, los hijos, yo no sé qué, y mira cómo le va de bien en el trabajo, mira cómo tiene dinero, mira cómo esto. Nosotros los seres humanos tenemos una capacidad de juzgar las cosas de cierta manera. A veces pensamos, Señor, pero tú bendices a otros que son peores que yo. O vemos bendición en otra persona y decimos, Señor, ¿y por qué a mí no? Yo no sé si le estoy hablando a alguien aquí, pero yo me estoy hablando a mí mismo. La otra vez murió un evangelista muy famoso, un predicador muy famoso, murió muy joven. ¿Cómo era que se llamaba? Este tipo era súper conocido. Que murió en las Bahamas saliendo en un avión, que escribió tantos libros. Miles Monroe. Bueno, un tipo joven, como en los 40s. O como por ejemplo podemos pensar en el mundo cristiano, hablando del mundo cristiano, de Julio Melgar, tremendo salmista, de una bendición grande para el pueblo de Dios, para la familia de Dios, para el pueblo cristiano, y se acaba de morir de un cáncer, y uno dice, Señor, pero un hombre que te sirve, un hombre que ha bendecido a tanta gente, y pudiéramos llegar a pensar, Señor, no es justo. Somos así. Encontré dos personajes en la Biblia, les voy a hablar de dos personajes y luego vamos a ver la vida al revés. Bueno, vamos a ir de aquí caminando en la cabeza. La vida al revés. Hay un personaje muy conocido en la Biblia, es famosísimo el tipo, no tan famoso como Jesús. Acuérdense que el más famoso de todos es Jesús. Pero este tipo, Judas, el traidor, en el libro de Lucas, en el capítulo 9, Jesús le habla a los discípulos, incluyendo a Judas, porque recuerden que Judas estuvo por casi 3 años y medio con Jesús. Judas, la traición de Judas es la noche en que Jesús iba a ser entregado. Pero en el libro de Lucas, en el capítulo 9, Jesús le da poder a los discípulos de expulsar demonios y de sanar gente, y allí estaba Judas. Judas vio, caminó y yo creo que fue promotor de milagros junto con Jesús. Tenía poder de sanar enfermedades. No solo eso, en Judas confiaban. El tipo era bueno para manejar el billete, porque era el que manejaba el cash, la feria, la bolsa. O sea, Judas era un buen tipo. Si usted se pone a pensar en la historia ministerial de Jesús, en la vida de ministerio de Jesús, Judas anduvo con él por siempre. Claro, como nosotros leemos la historia ya escrita, vemos que uno de ellos lo había de traicionar, y como ya sabemos el final, sabemos que era Judas, entonces pensamos que Judas fue bandido desde el principio. No. Lucas 9, léalo para que vea cuando Jesús le da poder y autoridad a los discípulos para echar demonios y sanar enfermedades, y ahí estaba incluido Judas. Acerca de Judas, este buen hombre, voy a llamarlo así porque era un discípulo, o sea, cuando Jesús lo escogió a los 12, lo incluyó a él. O sea, socialmente hablando, moralmente, ministerialmente hablando, Judas era un buen tipo, era un buen hombre, llevaba una vida de discípulo. Bájale un poquitico el piano, hija, por favor. Gracias.
Acerca de Judas, Jesús hace una de las declaraciones más violentas acerca de un ser humano. En el libro de Marcos, capítulo 14, verso 21. Mire lo que dice Jesús acerca de Judas, de este buen hombre. Dice: ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le hubiera sido a ese hombre no haber nacido. Jesús se refiere a Judas diciendo: aquel que ha de entregar al Hijo del Hombre, o sea, a él mismo, a Jesús, a ese mejor le hubiera sido no haber nacido. Y Judas termina su vida condenado. Judas termina, ustedes saben el final, en el Valle de los Muertos. Y uno dice: bueno, Señor, pero si Judas fue bueno, pues por lo menos el man se equivocó al final, ahí te traicionó, pero perdonásela porque mira que tenía una buena vida. Eso pudiéramos pensar algunos de nosotros. ¿Es así o no es así? Judas, cuando María le regó los pies a Jesús con el perfume de alabastro que valía el salario de un año, Judas: Señor, eso es un desperdicio, eso pudiéramos venderlo y dárselo a los pobres. Judas. Claro, hermano, que estaba pensando en la lana, en el billete. Ese era Judas. Sin embargo, el final de Judas fue condenación. Eso enseña la Biblia. Ahí podemos decir un buen hombre y termina mal. Y tengo otro personaje también muy famoso. Este salió en la foto, como digo yo. En el libro de Mateo, capítulo 27, del verso 38 en adelante, habla acerca de los dos ladrones que fueron crucificados junto con Jesús. Recuérdese que cuando Jesús fue crucificado, Poncio Pilatos les dice: ¿quieren que les entregue un preso? ¿Quieren a Barrabás? Y él dijo: no, a Jesús. Suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. Pero el candidato a la cruz era Barrabás. Y el tipo era un asesino. O sea, los que morían en la cruz, que era la peor muerte, pena que había en ese momento, la pena de muerte en cruz, eran los asesinos, bandidos, ladrones. Y entonces el pueblo pide que le liberen a Barrabás y Jesús va a la cruz. Ustedes saben eso. Bueno, estos otros dos que estaban con Jesús eran de la misma calaña de Barrabás. Eran asesinos, eran ladrones, eran salteadores, eran atracadores, hasta secuestradores sería, me imagino, en esa época, no sé. Y dice el libro de Mateo, en el capítulo 27, verso 38, por ahí dice que ambos le injuriaban, le decían: ¡hey! Ambos, dice: si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Rey que dice ser, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Te bajas y nos bajas a nosotros y nos salvamos todos. Dale, parcero, amigo, dale si tú puedes. Lo injuriaban. Léalo y verán el verso 44 como ellos le decían acerca de Jesús. Sin embargo, este bandido de carrera, de profesión, asesino, ladrón, todo, algo sucede en el alma, en este individuo, que unos versículos más adelante él se conmueve. Él se conmueve. Y en el verso 40 del mismo capítulo 27, perdón, en Lucas 23, verso 40, me fui a Lucas, estaba en Mateo, me fui a Lucas, porque Lucas narra también la misma historia. Este ladrón, el de la derecha, digo yo, seguía injuriando a Dios, a Jesús. Y este le dice en el verso 40, mire lo que le dice el bandido. Le dice al otro bandido, le dice: ni siquiera temes a tu Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. O sea que algo pasó en el corazón de este, que de injuriar a Jesús, de retarlo a ver si era Dios, ahora le dice al otro: hey, ni siquiera en el momento de la muerte, en el peor momento de tu vida, puedes escuchar a Dios, refiriéndose a Jesús. Y en el verso 42, este hombre cambia totalmente su vida para siempre.
en la última instancia de su vida, le dice a Jesús, Señor, lo cual significa eres Dios. Dice, acuérdate de mí cuando estés hoy en tu reino, en el paraíso. Y en el verso 43 Jesús le dice, hoy, 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 Santo, hoy. ¿Cuándo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tienes vida eterna. Y uno diría, uy, pero semejante rata, bandido. Entonces uno puede pensar, Judas que era tan bueno y en la última se pierde, y este que era bien malo en la última se salva. Explíqueme esa, explíquemela. La vida al revés. ¿Están entendiendo de qué vamos a hablar? En el último instante de su vida, este hombre confesó su pecado, en el último instante, y fue vestido de justicia perfecta de parte de Dios, en el último instante de su vida. La gente que cree que el cielo es un galardón porque nos portamos bien, no puede entender esto que les acabo de narrar, que es la gracia de Dios. O sea, si alguno de nosotros cree que el cielo es un regalo por cómo nos portamos, te tengo una noticia. Te acabo de escribir dos personajes, que uno se portó muy bien y terminó en condenación, Judas, y otro se portó muy mal y terminó en salvación y vida eterna en el cielo. Si crees que el cielo es por lo bueno que haces, te tengo una noticia: bájate del bus. ¿Sabes lo que significa bajarse del bus? Que no lo van a llevar, no se vista que no va. Uno puede decir, ay Señor, pero fuiste muy duro con Judas. Tan bueno que el tipo se pegó a lo último ahí por 30 monedas de plata, lo cual estaba escrito, no se tenía que cumplir. O sea, de la soberanía de Dios ya sabíamos que eso se iba a cumplir, pero humanamente hablando, uy Señor, fuiste muy severo con Judas. Mira que el más se hubiera podido arrepentir al final, que de hecho se arrepintió, ¿no? Tiró las monedas, las devolvió y fue y se ahorcó. Todos, escúchenme lo que voy a decir, todos los seres humanos somos indignos de merecer el favor de Dios. No nos lo merecemos. Por eso cantamos dos canciones de la gracia. Tu gracia que me sostiene, tu gracia que es más que suficiente. Es por tu gracia, es por tu amor. Voy a hacer una pregunta y ahora no me alce la mano, solamente piense, medite usted ahí mientras me está escuchando. ¿Te enojas cuando Dios muestra gracia y misericordia a personas que tú crees que no se lo merecen, o a personas que son más malitas que tú? Esa pregunta estuvo dura. Dice el libro de Romanos capítulo 6 verso 23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sabe qué es lo justo? La muerte, porque eso dice, la paga del pecado es muerte, o sea que lo justo al que peca es muerte. Ahí no hay nada que explicar, el que entendió, entendió. La gracia de Dios no es injusta, es inmerecida, no la merecemos, pero a Él le complació dárnosla. No es porque nosotros seamos justos. Jesús pagó con su sangre, Jesús es el pago expiatorio de Jesús, es decir, su pago fue suficiente por nuestros pecados. Dice el libro de 1 Juan capítulo 1 verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Romanos 3:26, Él sea justo y sea Él
que justifica al que tiene fe en Jesús. Esto significa que la deuda que usted y yo teníamos que pagar por causa del pecado, que es muerte, Jesús la pagó y ese pago se nos abonó a nuestra cuenta. Es como si usted tuviera una cuenta de banco y de repente usted va a recibir un pago, usted lo dan beneficiario de una demanda, usted va a recibir $1.000.000 y usted la recibe hoy, decreto del juez. Tienes tu $1.000.000 por la demanda. Ya es tuyo, pero todavía no lo tienes en el banco. Pero ya es tuyo. Hasta que un día en el futuro termina todo el proceso y entra electrónicamente el dinero a tu banco. Ese día lo haces efectivo. Es lo mismo, Jesús pagó con su vida en la cruz y te lo ponen a favor tuyo, ya es tuyo. El que cree, dice aquí, el que cree, y ya está en tu cuenta, pero solo lo vas a poder cobrar el día que te presentas delante de Dios. Ese día se te hace efectivo, pero ya es tuyo. Pero para que sea tuyo tienes que creer, aceptarlo. Romanos 9:14, hablando de si es justo o injusto, Judas o el ladrón, o aquella persona que te vino a la mente que tú dices, ay, pero ese es bien malo y mira cómo le va de bien, o aquella persona que tú crees que es muy mala y no merece el favor de Dios. Romanos 9:14 dice así: ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Verso 18 del mismo capítulo 9 de Romanos dice: así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece el corazón. Es del que Dios quiere, y Dios no hace acepción de personas, pero Dios extiende su gracia a todos, solamente que algunos la aceptan. Tengo una historia para explicarles la vida al revés, porque la vida al revés es esa, que creemos que la gente muy buena va para el cielo y que los muy malos van para el infierno. Les acabo de mostrar un muy bueno Judas que terminó condenado y uno muy malo ladrón que terminó en salvación y vida eterna. Entonces no depende de las obras, no es por obras, es por fe, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, ay, es que yo soy tan bueno que Dios dijo, ay, mira, tan lindo, le voy a dar el cielo de regalo. No, es del que Él quiere y tiene misericordia. Yo puse ahí el versículo Yachi de Éxodo. Ponme el versículo de Éxodo. Miren lo que dice Dios, lo que le dice Dios a Moisés. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él. Yo me meto en la película, yo me imagino Moisés, que Dios le pase por delante. No. ¿Qué pasó? Él se pasó por delante de él y dijo, proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Dios, hermanos, la gracia de Dios, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Explíqueme esa, la vida al revés. Usted no es capaz de morir por nadie. Yo uso en los seminarios de pareja un ejemplo que es buenísimo. A veces no es tan bueno, pero es buenísimo. Si usted está con su esposa, usted esposo y esposa están los dos solos en el barco, con sus dos hijos. Esto es ficticio, esto es ciencia ficción, ¿no? Yo en mis películas. Y el barco se hunde y solo usted sabe nadar. ¿Usted es él o usted es ella? Tómelo personal lo que estoy diciendo. ¿A quién vas a salvar? Todos pensaron en los hijos. La vieja que se ahogue. Siquiera me quita el viejo este. Mijo, te creo. La naturaleza humana nos llama a rescatar los niños. Y ahí yo enseño un principio del matrimonio. Lo que les quiero decir es, ¿cuántos de ustedes donarían hoy su corazón por el que está a su lado? Si el que está a tu lado necesita un corazón y tú eres el donante, ¿lo donarías? ¿Donarías tu corazón a tu esposo o a tu esposa? Hay una historia en internet de un papá que donó el corazón para su hija. Uy, qué cosa tan violenta. Hermanos,
Dios envió a su Hijo porque le plació, me perdonan lo que voy a decir en colombiano, porque le dio la gana. Quiso que usted y yo fuéramos depósitos, beneficiarios de su amor. Y no es por lo que hagamos, es porque Él quiso. Es su gracia que es suficiente. Y lo único que hay que hacer es recibirla. Hay gente que no puede creer esto. Dice, no, yo, por la mentalidad del bueno y el malo, la justicia propia. Los buenos van para el cielo, los malos se condenan. Mentira, los que van para el cielo son los que aceptan y reciben la gracia de Dios, que es suficiente, es más que suficiente. Es más que suficiente. Si tú por la noche te acuestas, pones la cabeza en tu almohada y piensas, ay, ¿y si me muero dónde amanezco? Y no estás seguro, no conoces la gracia de Dios. Es más, te lo voy a poner en planito. Si le tienes miedo a la muerte, no sabes lo que es la gracia de Dios. Si no sabes dónde vas a pasar la eternidad, no sabes lo que es la gracia de Dios. Tengo una historia, una de esas parábolas de Jesús, violenta. Esta es violenta, mi favorita. Todos los domingos traigo una favorita. Claro, es que por ejemplo, tú puedes decir que tu comida favorita es la hamburguesa. Todo un domingo traje una hamburguesa de una marca y es tu favorita. El otro domingo traje una hamburguesa de otra marca, pero la hamburguesa es tu favorita. Por eso yo cada semana traigo una parábola, porque es mi favorita. Esta parábola, vamos a leerla, Yachi, en el capítulo 20 de Mateo, capítulo 1, Mateo 20 del 1 al 15. Dice, porque el reino de los cielos, hago contexto, en el capítulo 19, no está, en notas, en el capítulo 19 del libro de Mateo, Jesús, Mateo, es que pon atención, ¿no? Ok, por favor. Dice Romanos, es Mateo, ok, es Mateo 20, estoy seguro que es Mateo, ok, bueno, dice así, les hago contexto, en el capítulo 19, Jesús le viene hablando acerca de los discípulos cuando le preguntaron, pero Moisés nos dio carta de divorcio, ¿es lícito divorciarse o no divorciarse? Eso pasa en el capítulo 19, estoy en el capítulo antes de Mateo. En el verso 13 del 19, Jesús bendice a los niños, es cuando dice, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando los discípulos querían intervenir para que los niños no acosaran a Jesús, Jesús dice, déjenlos, y ora por ellos, los bendice. En el verso 16 es la famosa historia del joven rico. Cuando el joven rico le dice, maestro bueno, y Jesús le dice, ¿por qué me dices bueno? ¿Qué haré para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dice, obedece los mandamientos. Y el joven rico le dice, todo eso he hecho, no matar, no robar, honrar a Dios, bla, 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 bla. Y entonces Jesús le dice, entonces ve y vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. Y dice que el hombre se entristeció y se fue, ¿sí? En el verso 23 del capítulo 19 también habla de la riqueza. Ahí es el famoso pasaje cuando Jesús dice, es más difícil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Eso pasa en el 19. Y el último versículo del capítulo 19, que creo que es el 30, Jesús les dice, los últimos serán los primeros. Y empieza la historia que vamos a leer, que está en Mateo 20, gracias Yachi, del 1 al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana. Jesús les dice, empieza el 20 diciéndoles lo mismo. Los últimos serán los primeros, el 19 termina en el verso 30, los últimos serán los primeros. Y en el primer verso del capítulo 20 les dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y salió como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a esto les dijo, id también vosotros a la viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora undécima encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué estáis aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron, porque nadie nos contrató. Él les dijo, y también vosotros a la viña. Y al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora undécima, cada uno recibió un denario. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno.
Y al recibirlo murmuraban contra el hacendado diciendo: estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero los has hecho iguales que nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo él, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Esa es la parábola de la viña. Siempre Jesús, cuando usó las parábolas, utilizaba: el reino de los cielos es semejante a. Quiere decir que detrás de esta historia, Dios, Jesús, nos está enseñando principios del reino de Dios. La palabra padre o el hacendado, en una versión dice un padre de familia, en otra dice un hacendado, el dueño de un terreno. La palabra que utiliza el original es la palabra oikodespotes. Estamos aprendiendo griego. La repito: oikodespotes. Oiko, la raíz oiko significa casa, y despotes, gobernante, gobernante de la casa, padre o hacendado. El tipo va a la hora tercera, eran las 9 de la mañana, porque el día empieza a las 6 de la mañana. A la hora tercera, a las 9, contrata a unos obreros y les dice: les voy a dar 1 denario por el trabajo en la viña, por el día completo. La ley enseñaba que al final del día tenía que el que contrataba pagarle el salario por eso decía, el obrero es digno de su salario. Tenía que pagárselo al final del día. No era por semana, no, que venía el fin de semana y te pago. No, ese día, al final del día. Y le dice que convinieron con él, o sea, estuvieron de acuerdo. 1 denario era el salario oficial para un soldado romano, que era un muy buen salario. Recuerda el perfume de alabastro, que valía 300 denarios, era el salario de 1 año. 1 denario era el salario de un día oficial para un soldado romano, que era de mayor escalón o escalafón que un simple obrero jornalero. Estos jornaleros son como allá en Miami. Recuerden que vivimos en Miami por muchos años. En Miami había un sitio, una de estas ferreterías famosas, que el aviso es naranja, empieza con H y termina en T, y se dice un tipo. Allá en Miami, aquí también en Home Depot, se paran los jornaleros en la mañana y esperan que pasen los contratistas de la pintura, de la construcción, de la electricidad, no sé a quién da, pero allá era así, y venían los contratados. Bueno, yo me imagino que era la misma película que estaba pasando acá. Viene después, dice que a la hora sexta, que eran las 12 del día, después viene a la hora novena, que son las 3 de la tarde, y finalmente a la hora undécima. La hora undécima eran las 5 de la tarde y el día se acababa a las 6. Al final de la historia, yo me pregunté, bueno, pero ¿por qué estos tipos se enojaron cuando les pagaron lo que habían convenido? O sea, él les dice a los de la hora tercera, a las 9 de la mañana, dice: vengan y les voy a pagar 1 denario, y convinieron. O sea, ellos estuvieron de acuerdo, estuvieron a gusto, estuvieron complacidos. Esa fue la, devuélvete el pasaje ya, chico. Dice, y convinieron, estuvieron de acuerdo. ¿Sigue? Para atrás. Sigue. Ok. Hola. Hola. ¿Dónde está el otro micrófono? El que tú cantas. Ok. Y habiendo convenido, en el original es estuvieron de acuerdo, estuvieron a gusto. O sea, te voy a pagar 1 denario que era mucho más de lo que podían ganar, porque el denario era el salario oficial para un romano, no para un obrero del campo. O sea, convinieron, estuvieron a gusto, estuvieron de acuerdo. Y además era desde la hora novena, no desde las 6 de la mañana, desde las 3, y les iban a pagar el día completo. Estuvieron de acuerdo. Sin embargo, a lo último, cuando el amo le dice al mayordomo que le pague primero a los últimos y de último a los primeros, y les paga lo mismo a los que solo trabajaron 1 hora, y ahí vienen y se enojan. Dice, ¡hey! Claro, porque cuando estaban en la fila pagando y ellos vieron que a los que trabajaron 1 hora le pagaron 1 denario, ellos pensaron, y nosotros trabajamos todo el día, nosotros nos van a dar, este fue mi día. Ellos pensaron que iban a hacer la semana en un día. Lo mismo que pensamos nosotros. Alguien que merece menos que yo y le están dando lo mismo que yo tengo.
el corazón del ser humano. En el verso 16, ponme el 16. Los últimos serán primeros y los primeros serán los últimos. Que es el mismo verso 30 del capítulo anterior, del 19, lo cual me indica a mí que la partición del capítulo 20, del 19 al 20, porque es para beneficio de nosotros que hicieron estas particiones en capítulos y en versos, pero a mí me parece que es la misma historia, porque él empieza: los últimos serán los primeros. El reino de Dios es semejante, así empezó el verso 1 y termina el verso 16, porque los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. ¿Ustedes han visto una carrera de maratón? El maratón de Boston, por ejemplo, que corren 20.000 o no sé cómo. ¿Han visto una carrera de maratón? ¿O han visto una salida del Tour de France de bicicletas? ¿Se han dado cuenta que como son tantos, ponen como 10 aquí, 10 aquí, 10 aquí, 10 aquí, pero hay unos que están primero y otros que están de últimos? Y salen: ven Luis, ven Raúl, ven Anthony. No, Anthony. Tú, sí, tú. Imagínate que vamos a hacer una carrera y ellos son la maratón. Dale, tú aquí y Anthony allá atrás. ¿Listo? Vengan un poquito por acá. Es como si fuera la maratón de Boston, que son 20.000 y no podemos poner los 20.000 de primeros en la primera línea. Pero supongamos que Anthony representa 100, este representa 100, 100 y así. Pero vamos a suponer que Anthony es el último y Raúl es el primero. Primero, segundo y último. Así salen a la carrera, primeros y últimos. Para que los primeros sean los últimos y los últimos sean los primeros, al mismo tiempo tienen que pasar la meta en línea. ¿Se dieron cuenta? Los últimos de primeros y los primeros de últimos. Eso es lo que está hablando. Pero nosotros tenemos es posición. Ya, gracias muchachos, lo hicieron muy bien. Gracias por haber entrenado para este momento tan espectacular. ¿Vieron cómo lo hicieron de bien, cierto? Es la única forma, mentalmente hablando, en términos de justicia, que los últimos sean primeros y los primeros sean últimos al mismo tiempo. No hay otra forma. Al mismo tiempo tienen que pasar todos en línea, photo finish, todos igualitos, los primeros de últimos y los últimos de primeros. Pero los discípulos tenían en mente otra cosa. Jesús utiliza esta parábola para volarle a él en la cabeza y decirle: bájense del bus. ¿Por qué les digo esto? Porque hay varios pasajes donde Jesús hizo hincapié acerca de los primeros serán los últimos y los últimos son primeros. Lo hace en Lucas 13:30, Marcos 10:31, Marcos 9:35. Dice esto: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Jesús le está hablando de humildad, no de posición. En Marcos 10:43 dice: el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Otra vez, humildad y sacrificio, no posición. Pero ellos no entendían. Los discípulos no entendían. Por eso arranca diciéndole: los últimos serán los primeros, el reino de los cielos es semejante a este hombre, y termina y dice: el reino, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Y todavía nosotros estamos aquí como que: pastor, ¿para dónde va? Ya van a ver para dónde voy, porque la vida es al revés. Esta parábola es una explicación clara de la gracia de Dios, un cuadro preciso de la soberana gracia salvadora de Dios. Dice el libro de Efesios, capítulo 1, verso 7, hablando de Jesús. Dice: en quien todos tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En Él, todos. ¿Quiénes? Los primeros y los últimos. No es que porque llegaste adelante te dan más gracia, y el que llegó de último le da menos gracia. Todos entramos a la gracia de Dios en la misma línea. No es por obras. Ay, Señor,
cuando estés en tu reino, quiero que pongas a mi hijo a tu lado izquierdo y al otro lado derecho. La mamá de los hijos de Zebedeo, ¿se acuerdan de esa historia? Ella en qué estaba pensando, como Jesús les había dicho que él iba a volver, iba a establecer un reino mundial. Los discípulos pensaban que era un reino político, social, económico, mundial, y ellos iban a estar ahí. La mamá le dice: ponme a mis hijitos al lado tuyo. El libro de Hechos, mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo, yo lo apunté por aquí. El libro de Hechos, ay Señor, ¿dónde está? Yo lo tengo, no me afanen que yo lo tengo. Hechos 1:6. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ese en Hechos ya Jesús estaba resucitado. Y él le está preguntando: ay Señor, ¿viniste? ¿Ya listo? ¿Viniste a establecer el reino? Efesios 2:6-7 dice: y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esta parábola, y voy ya a terminar y a mostrarles la vida al revés. El propietario, el hacendado, representa a Dios. El terreno es el reino de Dios. El viñedo es el reino, que es el lugar de gobierno del hacendado. El reino de Dios, el lugar donde Dios gobierna. Los trabajadores son los que sirven al rey. El día de trabajo es la vida. La noche es la eternidad. El denario es el pago, que se lo dio a todos y se lo dio a todos por igual. Dios no te va a dar más vida eterna a ti porque eres más bueno que el que está a tu lado. No, te da la misma vida eterna a ti que al que está a tu lado, así sea un bandido. Si acepta y recibe la gracia de Dios. Y uno dice: no es posible, es que con Dios es al revés. Le demuestro que con Dios es al revés. ¿Sí? Habrás oído que te dijo: ojo por ojo, diente por diente. Mas yo les digo que si tu enemigo te dio un cachete, le pongas el otro. Dígame si eso no es la vida al revés. Porque cuando no le hacen mal, uno que quiere: vaya a volver, seamos honestos, hablemos a calzón quitado aquí. Incomprensible. Entonces me dice: Señor, no. Y si te piden una milla, no una, 2, cárgalo. Y si te piden la manta, dale la toalla, los calzones, dale todo. Y a tu enemigo, en vez de maldecirlo, bendícelo, ora por él. Y si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Al revés. Porque usted y yo lo que queremos es que el enemigo la apague, que le duela, y que tiene hambre, que se muera de hambre. El corazón del ser humano, el pecado en el corazón del ser humano, la vida al revés. Estos discípulos eran terribles. Sí, mire lo que ellos hacen. En la historia del joven rico, cuando dice: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Que se la narré en Marcos 19. Entonces el joven rico le dice: Pedro le dice en esa historia: oiga Señor, ¿y entonces quién se va a salvar? O sea, si este que es rico, porque para ellos los ricos eran sinónimo de gente buena. Y entonces si este que era rico, que había cumplido todos los mandamientos, que todo lo había hecho bien, y solo por no vender las cosas a los pobres se iba a condenar, Pedro dice: Señor, ¿y entonces quién se va a salvar? Y luego dice: y nosotros que dejamos familia, mujer, padre, madre, trabajo, hijo, ¿qué será de nosotros? ¿Qué nos va a tocar a nosotros? Le dice Pedro. Y Jesús le dice: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro le dice en el 19, verso 27, le dice: ¿qué pues recibiremos? Jesús les dice: cuando el Hijo de Dios venga y se siente en su trono, ustedes recibirán 100 veces más. Y Pedro seguía pensando: vamos a reinar. Y les dice: ustedes los 12 van a reinar sobre las 12 tribus de Israel. Y yo imagino: nosotros vamos a ser aquí los tesos, los primeros. Y Jesús le dice: los primeros serán los últimos. Porque Jesús está hablando de la justicia humana. Pero en la justicia de Dios, lo justo es la muerte. Le cuento una injusticia bien injusta. Eso no es redundancia, pero
Me sonó bien, ¿cierto? Que Jesús nunca cometió pecado y lo crucificaron. Y me dice, eso es injusto. Humanamente sí, pero espiritualmente es la justicia de Dios, lo justo. La paga del pecado es muerte, alguien tenía que morir. La gracia de Dios es mucho más de lo que usted y yo merecemos. Estos asalariados recibieron mucho más salario que lo que merecían. Por eso la parábola es una figura perfecta de la gracia de Dios. Los últimos, a una hora de vencerse el día, de llegar la noche, de acabarse la vida, porque la parábola, la noche es ya la vida eterna, ya se iba a acabar, y en la última hora reciben el mismo pago que los primeros. Te puedes salvar en tu lecho de muerte y tienes vida eterna. Te puedes salvar a los 5 años, 10 años de nacido, joven, en tu adolescencia, o en tus últimas en la cama de enfermo, y recibes la misma gracia de Dios, la misma proporción de gracia, la misma cantidad, el mismo amor, la misma paga de tus pecados. No es proporcional a qué tan bueno has sido, ni es proporcional a qué tan malo has sido. Es porque a Dios le plació, es su gracia, es su gracia. Y lo único que tenemos que hacer es recibirla, hermano, recibirla. Es lo único. Todo, escúcheme bien, todo el que entra en el reino de Dios recibe la totalidad de la gracia de Dios, la totalidad de su amor, toda la misericordia por todos sus pecados. Es una verdad, no importa cuán difícil es tu vida, si sirves mucho, si sirves poco, si mueres como mártir joven o viejito, si aceptas en la adolescencia o al final de tu vida. La gracia de Dios es mucho más que lo que usted y yo merecemos. Es inmerecida, no es injusta, es inmerecida. Y yo decía, bueno, Señor, si esta parábola habla de la gracia, ¿por qué se la dijiste a los discípulos? Porque el hacendado es el Señor, el terreno es el reino de Dios, los empleados son los que servimos en el reino de Dios, la paga, el denario, es la vida eterna, la noche, se acabó la vida, es la eternidad. A todos les dio lo mismo. Cuando estemos en el cielo, hermanos, escúchame esto, el juicio para salvación sobre nosotros, los que aceptamos a Jesús, ya fuimos juzgados. Fuimos hechos justos delante de Dios. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El juicio para los hijos de Dios será acerca de las obras, para las coronas y los galardones en el cielo, no para salvación. El juicio para salvación son para los que nunca creyeron. ¿Por qué Jesús le dio a los discípulos esta parábola? Claro, quedó escrita para que usted y yo entendamos la gracia. ¿Usted alguna vez se ha sentido inmerecedor del favor de Dios? Y dice, ay Señor, te pasaste conmigo, tú has sido muy bueno. Es que a Dios le dio la gana, te quiso bendecir. Es que en la mente algunos pueden estar pensando ahorita, no, eso no es posible, yo tengo que portarme bien para que Dios me ame. No, ya Dios te amó. Entiéndelo, por favor, ya Dios te amó. Con tus debilidades. Alto, chiquito, monito, negrito, blanquito, amarillo. Como seas. Yo creo que se las dio a los discípulos porque ellos nunca entendieron que Jesús estaba hablando de un reino celestial. Ellos pensaron que estaba hablando de un reino terrenal. Por eso insistían. ¿En quién será el primero? ¿Quién será el mayor? Pon a mis hijos a tu lado. Y termino con esto. Les dije que es la vida al revés. Porque si usted piensa, y lo he dicho varias veces, que para ir al cielo, para tener vida eterna, para estar en la presencia de Dios, el día que se le olvide respirar, porque un día te vas a quedar sin respirar. Un día partimos de este mundo. Esta vida es temporal. Si tú crees que para que ese día en tu último suspiro
estés en la presencia de Dios, tienes que hacer algo aquí en la tierra para merecerlo, estás mal. Solo hay una cosa que tienes que hacer: aceptarlo, creerlo. No, es que yo doy mucho a los pobres. Eso no es peluca a Dios. No, es que yo diezmo. Eso no es peluca a Dios. Es que yo canto. Es que yo enseño. ¿Sabe qué conmueve a Dios? Un corazón contrito y humillado. Un corazón que dice: Señor, soy pecador. No soy tan bueno como creo. Necesito un Salvador, Señor, sálvame. Y Dios dice: mi hijo, mi gracia, su sangre es suficiente. ¿La quieres aceptar? Y tú extiendes tus brazos y lo aceptas. Ahora, de allí en adelante, tu vida tiene que cambiar. Lo que hablamos esta mañana. Tiene que haber un testimonio, un estilo de vida que refleje esa gracia que te fue dada y merecida. ¿Cuál es el estilo de vida? En gratitud. Nos amamos los unos a los otros, nos servimos los unos a los otros, oramos los unos por los otros, buscamos a gente para que entienda este mensaje de salvación. En gratitud a que Él nos dio algo tan inmenso que no nos merecíamos. Hermanos, estos asalariados deberían recibir como la tercera parte de un denario. Y Dios, el hacendado les dio todo, a todos les dio lo mismo. Los últimos no lo merecían, pero el hacendado decidió: yo quiero bendecirlos. Y te dicen: porque no puedo hacer yo con lo mío lo que quiero. Eso le dice el hacendado: no puedo yo hacer con lo mío lo que quiero. No te di lo que es justo. La parábola dice: ven y trabaja conmigo y te voy a dar lo que es justo. Te voy a dar tu salario, lo que te corresponde. Y justo para Dios es lo que Él decidió. Es la vida al revés, hermanos. Debemos de portarnos bien para agradar a Dios. Portémonos bien por gratitud a lo que Él nos dio. Dejemos de criticar a los demás. Mira, dice que es tan malo y mira todo lo que tiene. Eso es problema de Dios, no de nosotros. Es que Julanito, mira, lo ascendieron en el trabajo y yo llegué primero que él. Eso es problema de tu jefe, no tuyo. Es que mi hermano que nunca viene para la iglesia y mira cómo tiene de plata, mira cómo tiene de fama, mira cómo viaja, y yo no puedo no comer frijolitos. Eso es problema de Dios, no tuyo. Anda fijándote en todo lo que los demás tienen y que tú no tienes, en vez de fijarte en todo lo que Dios te ha dado, que te dio todo. Nos dio todo, hermano, nos dio a su Hijo. Nos dio, como hacen los argentinos, nos dio a su Hijo. La vida de su Hijo en la cruz. Dice: ¿tú entregarías una de tus hijas, Francisco? ¡Jamás! Si a mí me toca un hijo en la escuela, voy a pelear por ellos. ¿Quién daría la vida de su hijo, hermanos? Es la gracia de Dios. De tal forma nos amó que entregó a su Hijo. Ojalá ustedes entiendan esto. Es la salvación, es la vida eterna. Esta vida es pasajera. Esto se acaba en unos años. Se va al hueco, se lo comen los gusanos. ¿Y tu espíritu dónde va? ¿A dónde vas a querer pasar? La semana entrante les voy a traer una pintura, un gráfico del infierno. Y no es por asustarlos, es para que sepan la realidad. Cómo la Biblia describe lo que es el infierno para aquellos que se han de perder. Y Dios nos lo está dando de gratis, inmerecido. Es al revés, porque pensamos que es por buenos. No es por buenos, es porque Él quiso. Él decidió. Y termina con una frase que es así: era el mundo al revés. ¿Soy yo malo porque tus ojos son malos? Ay, me dolió el hígado. ¿Cómo miras a los demás? Uy, Julanito, es terrible. ¿No será que son tus ojos los que están viendo mal? Y están viendo al revés. Porque tenemos la capacidad de juzgar, de mirar la paja en el ojo ajeno y no mirar la viga en el ojo nuestro. Cuando es al revés, hermanos, Dios no mira. Cuando Dios mira, ve un hijo a través de la cruz de Jesús. Dios no ve tu pecado, no puede, no liga con el pecado. Dios ve un hijo a través de la cruz de Jesús. Hermanos, ¿y por qué nosotros no aplicamos la misma gracia al que nos ofende?
Porque cuando alguien nos ofende, lo aniquilamos verbalmente. Tal vez no lo dices. ¿Qué piensas? Porque somos al revés. Nosotros pensamos acerca del enemigo y nosotros, que somos sus enemigos, nos amó la vida al revés. ¿Quieres vivir la vida de Cristo? ¿Quieres ser un buen cristiano? Deja de hacer buenas obras y ama a tu prójimo, como aprendimos la semana pasada. ¿Quién es tu prójimo? Vea, ahí está en YouTube, ahí está en el canal. Véase la enseñanza de la semana pasada para que vea quién es el prójimo. Termino. Perfecto. 1. Principios que se relatan en esta historia. La salvación no se gana. Ay, me la gané. No te la ganaste, no se gana. Ya fue otorgada. 2. Dios da la misma gracia abundante a todos los que siguen a Cristo. El hacendado decidió darle lo mismo a todos los que estaban en su reino. ¿Sabe que yo pensé leyendo esta parábola? Bueno, ¿y por qué no los llamó a todos a la misma vez? Porque esperó hasta por la tarde. Fue a la hora tercera, fue a la hora sexta, fue a la hora novena y fue a la hora 11. ¿Y por qué no los llamó a todos a la hora novena? ¿Será que no estaban? Porque Dios llama a uno antes que a otros. A Pablo lo llamó de una forma, a David lo llamó de otra, a Moisés de otra, a ti te llamó de otra. Que encajamos a Dios, ¿no? A todos nos tiene que llamar igualito. Tú no le pones el mismo nombre a todos tus hijos. Pedro 1, Pedro 2, Pedro no. A todos nos llama diferente. Tercer principio en esta parábola: todos somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso está en Romanos 8:17. Cuarto principio: Dios es quien inicia la salvación. El autor y consumador de nuestra fe es Él. Es el que está tocando a la puerta y te está llamando. Quinto: Él es el que llama obreros a su reino. No todo el mundo está llamado a servir en el reino de Dios. Todos estamos llamados a acogernos a su salvación. El que no la acepta, la semana entrante le voy a decir lo que le pasa, lo que le espera. En otra historia poderosa, violenta, mi favorita. Dios es soberano, sexto, en la manifestación externa de la salvación. Se la manifestó el hacendado a unos a las 9, a otros a las 12, a otros a las 3 y a otros a las 5 a última hora. Pero Él es soberano como Él se manifiesta para que la gente lo acepte, lo siga y le siga. Séptimo: Dios cumple su promesa. Págales, le dijo el mayordomo. Págales. Les pagó lo que les había pagado, lo que era justo, lo que había convenido. Las promesas que Dios tiene para ti, Él las va a cumplir. Octavo principio, conclusión que yo saco de esta parábola: Dios siempre, hermanos, nos da más de lo que merecemos. Nosotros merecíamos la condenación y nos dio vida eterna. Eso es mucho más. Y noveno: Él es misericordioso y nosotros debemos elogiar y agradecer su gracia. La vida al revés, santo. No es del que quiere y puede, sino del que tiene misericordia. ¿Cuál de las dos? La de Jacob. Puedes buscar en la canción la última, en las canciones, ponme ya el cosito y pues vas con a la última. La de la gracia es suficiente. Yo creo que escuchen la letra de esta canción. Yo te digo cuando la pones. Lo que les vine a decir, que la vida es al revés. Es que si te estás portando muy bien para ganarte algo de parte de Dios, como la salvación, es al revés. No necesitas portarte bien, solo tienes que aceptar. No estoy diciendo que te portes mal como el ladrón, porque si te portas mal vas a sufrir toda la vida, y aquí se sufre,
O sea, las consecuencias de tus decisiones aquí en la tierra las pagas. ¿Sí? ¿Quieres verla? Ponte a robar, ponte a matar, ponte a adulterar. A ver qué te pasa. Ponte a tomar licor y a manejar en el carro. A ver qué te pasa. Ponte a hablar mal del prójimo. A ver qué te pasa. Diciendo que para ganarse la vida eterna no hay nada, nada es suficiente que puedas hacer para ganártela. Ya te la dieron. Tienes que recibirla. Esta mañana leímos acerca de Nicodemo. Interesante que Nicodemo, siendo un sacerdote judío, fariseo, religioso, enseñaba del reino y no conocía la salvación. Imagínense, enseñando acerca del reino de Dios y no conocía a Dios. Y eso me llevó a pensar, antes de escuchar la canción, quiero que escuchen la letra, porque su gracia es más que suficiente, hermanos. Es al revés, no es por lo que hagas, es por lo que Él hizo. No es por bueno que seas, es porque Él quiso. Es inmerecida, es verdad, no es injusto, es inmerecido. Y yo he podido conocer a través de los años, y esto me duele, a través de los años en el mundo cristiano, tanta gente que enseñando la Biblia, compartiendo por años en las bancas de una iglesia, y no estoy hablando por un año, años de 2 cifras, no conocen a Dios, no conocen la gracia de Dios. Un día me reúno con una pareja y en un tiempo fueron pastores y están en consejería matrimonial, un tiempo atrás. Adivinen qué, la esposa del pastor por 10 años en su iglesia no conocía al Señor. Eso me duele, hermano. Saber que entre nosotros puede haber alguien que vez tras vez escucha la palabra de Dios, la lee y no sabe dónde va a pasar su eternidad, porque es por gracia, es porque Él quiso. Lo único que tienes que hacer es aceptarla, creerla, recibirla. ¿Pudiera alguien en tu familia, tu vecino, tu compañero de trabajo, conocer lo que es la gracia de Dios? Porque lo ve en ti. Y la gracia de Dios no es tan gracioso, también lo que no. Que esa persona entienda, como tú entendiste, que eres pecador, que nuestro destino eterno por causa del pecado es la condenación, pero que Jesús intervino y se subió a la cruz voluntariamente para darnos vida eterna. El milagro de la salvación. El milagro de la salvación. La vida eterna. Cuando tú te cuesta trabajo perdonar a tus ofensores y quieres que tus ofensores paguen consecuencias por sus ofensas, tú no conoces la gracia de Dios. No sabes de lo que Dios te perdonó. Cuando tú sabes que Dios te perdonó, imagínate que tú te condenan a cadena perpetua, Luis. A cadena perpetua. Por un delito que cometiste. Y llegas donde el juez y te dice, no, váyase. ¿Cómo usted se siente? Patitas, ¿para qué te quiero? ¿O no? ¿O no? Es lo mismo, hermanos. ¿Cómo podemos entender que por Adán todos fuimos constituidos pecadores? ¿Y por qué no entendemos que en Jesús todos fuimos hechos justos? Explíqueme esa. Porque a veces te ves pecador por la herencia de Adán y no te puedes ver justificado por la herencia que Jesús nos dejó, hermanos. La vida al revés, porque Él quiso, porque Él se derramó de amor por nosotros, por su gracia. Ponme la canción, escuchen la letra, apágame las luces de atrás. Miren la letra y escuchen su mente. Ponla suavecito. Who
tiempo me miró y no pude resistir tanta gracia sobre mí. Justo a tiempo me mostró sobre toda imperfección ha vencido tu amor, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Justo a tiempo me miró y no pude resistir tanta gracia sobre mí. Justo a tiempo me mostró sobre toda imperfección ha vencido tu amor, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Permanece tu amor. Y en mi debilidad me fortaleces, tu espíritu y verdad me sostienen, tú me sostienes, oh, oh, oh. Que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí.